Amigo don Ignacio Méndez es viceministro de Fomento a las MIPIMES en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIME. Es uno de esos caballos de trabajo con que cuenta el ministerio y realmente tiene a su disposición un equipo bastante innovador y innovación es de lo que se trata en estos tiempos. Y justamente desde que arrancó esta pandemia del COVID-19 que ha estado afectando a República Dominicana y otros países del mundo, el Viceministerio de Fomento a las MIPIMES ha puesto en marcha una serie de programas y de acciones concretas para auxiliar lo que son la micro, la mediana y la pequeña empresa. Y de eso se trata esta conversación con don Ignacio Méndez. Vamos a hablar de esas acciones puntuales que ha encabezado el ministerio a través de su viceministerio en favor de las MIPIMES, que han sido las unidades productivas mayormente afectadas en el marco de esta crisis sanitaria que afecta a la República Dominicana. Don Ignacio, buenas noches y agradecido de conceder esta entrevista. Realmente ustedes ven que tenemos mascarilla porque tenemos que respetar las disposiciones de las autoridades sanitarias y como estamos realmente casi juntos, no guardando la distancia que se establece, por eso nos estamos protegiendo. Así que yo quisiera, Ignacio, de entrada, ¿cuáles son las acciones puntuales que ustedes han estado desarrollando precisamente para orientar al sector MIPYME de la manera de cómo enfrentar esta crisis sanitaria y evitar que el impacto en sentido general sea muy negativo para sus empresas? Sí, no, gracias Manuel. Bueno, cuando comenzó todo, ¿no? O sea, cuando no cuando comenzó la medida de confinamiento, sino antes, cuando se veía que venía algo y que estaba todo el mundo con el miedo a contagiarse y eso, nosotros nos comenzamos a preocupar porque tú sabes que tenemos a todos los centros MIPYMES, que son los brazos ejecutores más o menos del tema de la política MIPYME. Entonces, ya las universidades comenzaban a hacer los cursos por online, por plataforma, algunas estaban calculando cerrar. Entonces, cuando vimos ese movimiento, dijimos, bueno, tenemos que prepararnos por si tenemos que cerrar físicamente los centros MIPYME, ¿cómo le vamos a seguir dando asistencia a los MIPYME en un momento que más lo van a necesitar? Porque obviamente es un momento de incertidumbre, que están buscando opciones, lo que sea. Entonces comenzamos a trabajar junto a los asesores y los directores de los centros. Hicimos un directorio virtual de todos los centros. O sea, los contactos de los asesores, los contactos de los directores, WhatsApp, Instagram, Facebook, de todo el mundo. La cuestión es que no se perdiera el contacto si había que cerrarlo físicamente. Efectivamente, ahí vinieron las medidas, pues comenzaron las universidades a cerrar y los centros tuvieron que cerrar también. Y se mantuvieron trabajando más, porque obviamente el trabajo virtual tiene el tema de que no tiene hora. Un asesor, tú tienes un teléfono y tú lo llamas a cualquier hora. Y realmente ha sido, fue una medida muy interesante y nos ha probado de que surtió su efecto. Después, inmediatamente comenzaron las medidas del gobierno, o sea que prácticamente todos los días, todas las semanas se cambiaban las cosas, se agregaban otras más. La preocupación nuestra también era cómo darle eso a entender a la MIPYME, porque tú sabes que un decreto, una disposición a veces son muy complicadas y lo escriben en un lenguaje muy legal y no siempre se entiende. Y el MIPYME no tiene un consultor a quien ir a preguntarle qué es eso. Entonces lo que hicimos fue comenzamos a traducir todas esas medidas y a ser instructivo obviamente a comunicarlo por todas las vías posibles, las redes, los centros, las universidades, los gremios, y yo creo que eso también ayudó mucho a las MIPYMES a informarse, porque creo que lo principal es que la gente esté informada. Creo que en esas dos temas nos pasamos prácticamente un mes y medio, 2 meses, y después entonces comenzamos ya a trabajar en la parte de apertura. Bueno, ya fase 1, fase 2, quédate en casa, para ti,
todo eso se fue moviendo, se fue con los instructivos enseñando a la gente cómo acceder a ello. Grupos que decían que bueno, que nos chequeamos y no estamos en quédate en casa. Entonces hablábamos con la vicepresidencia de la República, le pasábamos los listados de los artesanos, de los tapiceros, de los estilistas. Se cruzaban la base de datos, muchos de ellos se introdujeron, otros se les dio la explicación de por qué no estaban. Y entonces ahí comenzamos a ver el día de cuando tuviéramos que comenzar de nuevo. Entonces, antes de saber nada de la fase, cuando se estaba discutiendo con el presidente el tema de cuáles eran las opciones, pues nosotros comenzamos aquí a trabajar en qué teníamos nosotros que tener listo para ese momento. Y entonces pensamos en el tema de los protocolos de operación y comenzamos a averiguar qué estaban haciendo los demás países. Europa, como ya estaba más adelantado que nosotros, pues analizamos todos los protocolos europeos, los americanos, los países latinoamericanos, lo que estaban haciendo, y comenzamos a hablar con las diferentes instituciones, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Salud, para homologarlo, ¿no? Porque cada uno tiene su área de expertise o de experiencia. Y así lo hicimos, lo publicamos todo en la página del ministerio. Y ahora, bueno, y en ese momento también teníamos corriendo la encuesta con el PNUD, porque hay que decirlo que tanto el PNUD desde el día 1 se nos acercó, envió una comunicación al ministro, nos llamaron a nosotros para comenzar a trabajar juntos qué se podía hacer para ayudar al sector de la MIPYME y de los emprendedores. Y hicimos un listado de temas que estamos haciendo. El primero de ellos era, bueno, tenemos que saber la realidad, qué es lo que ellos están pasando. Y comenzamos a hacer la encuesta con el Plan Social de la Presidencia, el PNUD, la Universidad de Princeton y nosotros. Y entonces ahí la tuvimos y realmente nos dimos cuenta o confirmamos lo que ya sabíamos, que ya estábamos en un momento que había pasado, se habían acabado todos los ahorros de MIPYME, quedaban como para 6 semanas más o menos, y por eso que uno veía la desesperación de la gente que quería salir y que quería vender y que exigiendo al gobierno que abriera porque era que se le habían acabado los ahorros. Pues bien, entonces el segundo trabajo con el PNUD fue el programa ese de Ponte en Marcha, porque una vez que ya sabemos que se va a abrir, ¿cómo le ayudamos a que arranque? Y entonces se pusieron 9 fascículos a circular, 9 de Ponte en Marcha, para cómo trabajar con los delivery, cómo hacer promociones para que la gente vuelva al negocio, cómo trabajar tus finanzas, cómo ver el tema digital, un paso a paso. Todo eso lo tenemos también publicado en las páginas. También entrenamos los asesores de los centros MIPYME para que pudieran acompañar a MIPYME en ese aspecto. Y entonces ahí nos fuimos también preocupando porque dijimos, concho, hemos trabajado tantas cosas, tantos materiales que se pierden, porque tú lo vas lanzando, claro, y a uno mismo se le pierde, si no lo tiene en un depositorio, pues se pierde. Y entonces ahí comenzamos a dar la idea, trabajando también con el mismo PNUD y también con otros socios del sector privado, que estábamos trabajando también con Colmado Seguro, con Cocina Abierta, con un montón de programas. Pues dijimos, pero esto tenemos que ponerlo todo en una plataforma. Y entonces ahí surgió el tema del valor de lo nuestro, que para recalcar el valor que se lanzó recientemente, que se lo lanzamos ahora hace unos días, que el tema era ese de recalcar lo nuestro, o sea, la producción nacional, lo hecho en República Dominicana, el negocio del barrio para que no te tengas que mover, entonces ahí todos los materiales que habíamos hecho, ahí están. Y la idea es que sea una plataforma viva, que no sea un tema de que, bueno, yo hice esto y lo puse ahí ya, sino que esos documentos se pueden ir actualizando. Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando en el tema de cuando se acaben las suspensiones laborales, ahora en julio,
las empresas grandes saben lo que tienen que hacer, pero las chiquitas no tienen idea porque nunca ha pasado eso. Sí. Entonces estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo en un instructivo de paso a paso. ¿Qué tú tienes que hacer si tú tienes que prorrogar la suspensión o si tienes que volver a instalar un empleado de eso? Y la idea es esa, es que la gente tenga un sitio amigo donde poder acudir. Y como siempre le digo, no solamente es una plataforma, porque en esa plataforma hay gente detrás, o sea, están todos los centros MIPYME y estamos todos aquí en el viceministerio también respaldándola para cualquier soporte que haya que dar. Los recursos que el gobierno ha comprometido en compensar a las MIPYMES afectadas por las medidas que fueron necesarias tomar desde marzo pasado para enfrentar esta pandemia, son cuantiosos. Es decir, que tanto el programa FASE, Quédate en Casa, son programas realmente que impactan no solamente a los sectores productivos más vulnerables, sino también a la población más vulnerable. Pero concretizando con los sectores productivos, ¿qué impacto ha tenido esto? Porque lógicamente las empresas ya con este proceso de desescalada han empezado ya una reanudación gradual y limitada de la actividad productiva. Ahora, ustedes que han estado precisamente en la orientación, en contacto con el empresario MIPYME, ¿qué puede decirse del impacto que estas medidas han tenido? Sí, mira, la pena es que estamos en un momento muy politizado y el juicio Correcto. Que se está haciendo está muy influido de ese tema de la posición política, ¿verdad? Pero yo yéndonos simplemente al tema técnico, yo le puedo dar fe que se ha trabajado en lo que se tiene que trabajar. O sea, cuando uno analiza lo que han hecho los demás países del área, del continente, nosotros estamos haciendo lo que se tenía que hacer. Por ejemplo, eso de quédate de fase, perdón, eso tanto para los empleados como para empresas fue una ayuda. Obviamente, tú me dices, pero ¿qué hace un empleado que gana 50,000 pesos con 8,500? Bueno, pero la intención del gobierno es ayudar en algo a que podamos pasar porque es una crisis, o sea, es una pandemia que nadie la estaba esperando y nadie lo tenía previsto. Lo mismo que el fase 2, que son los 5,000 pesos que se le manda de una cooperación con la empresa para que pueda mantener el desempleado trabajando. Y el programa de Quédate en Casa. Y es algo común que se está haciendo en todos los países. Afectados. No, y ahí porque también depende mucho, porque por ejemplo, una de las cosas que nos dicen a nosotros, pero que... Excusa, Ignacio, pero también al margen de esa contribución para mantener el empleado, está también la medida de carácter fiscal que el gobierno tomó. No, claro. Decir, postergarle el pago de compromisos fiscales a esa empresa. Yo creo que no hay nadie que no esté de acuerdo que la DGI fue muy proactiva. Incluso antes de que la gente pidiera una cosa, estaba dando la prórroga. Y cuando se le fue una y la gente reclamó, inmediatamente tenía la respuesta. Yo creo que en eso hay que felicitar al director Magín Díaz y a todo su equipo, porque realmente vimos en estos 3 o 4 meses una dirección de impuestos internos dispuesta a aliviarle la carga a la gente, realmente. Y la tesorería lo mismo. O sea, yo creo que realmente se portaron muy bien y ahora yo creo que es la misma actitud. O sea, una vez ya las empresas comienzan a trabajar, pues la actitud es buscarle la vuelta para que las cosas sean lo menos gravosas posible. Pero como te iba a decir, por ejemplo, un tema que realmente nos ha dolido mucho es el tema de los informales. O sea, tú sabes que el gran problema nuestro es la gran informalidad. El 90% de las microempresas son informales. Y desde el primer día es cómo nosotros podemos ayudar a una gente que no está en ningún lado, porque el problema de ser informal es que tú no estás en ningún registro. Y la decisión fue irse por la tarjeta de solidaridad, porque uno decía, bueno, si está en el nivel 1 y son 4 niveles, sumamos 2 niveles más. Se beneficiaron hasta los salones de belleza. Sí, son 1,5 millones de hogares. Si 1,5 millones de hogares por 4 o 5 personas que tiene cada hogar, claro, estamos llegando ahí a 6 millones de personas. O sea, de 10 millones que somos los dominicanos, tenemos que, una gran parte de los informales tienen que irse por ahí. Y realmente entendemos que fue exitoso en su momento. Obviamente no cupieron todos, pero después también se creó el programa Para Ti,
porque aparecieron unos 200,000 trabajadores independientes que estaban ya registrados en la superintendencia de bancos, y ahí se fueron 200,000 más. De hecho, 6,000 que no cupieron en Quédate en Casa, lo pudimos introducir en Patí. O sea, la cuestión es que siempre, aunque no, como dice una telefónica, aunque no lo supiera, estamos trabajando para ti. Sí. Porque siempre la idea era ver cómo pudiéramos cubrir y ayudar al sector. Sabíamos que no íbamos a resolver la vida a nadie, porque claro, es simplemente una ayuda para poder salir de esto lo antes posible. Sí, Ignacio, esta pandemia marca un antes y un después, y yo creo que con relación a las empresas es un tema que deberían afrontarlo de manera muy decidida. Y el ministerio, a través del Viceministerio de Fomento a la MIPYME, junto con Claro y Microsoft, firmaron un acuerdo para la digitalización de las empresas MIPYME. Y yo creo que este momento puso en evidencia la necesidad de que este tipo de empresas puedan ofrecer su servicio a través del área digital, porque eso, al parecer, es lo que se va a imponer durante mucho tiempo. Es decir, yo te digo una experiencia personal. Al principio, que no aparecían las mascarillas, yo decidí comprar en Amazon. Y la verdad es que cada vez que iba al Curry a retirar el producto, la fila que tenía que hacer era enorme. Entonces, eso evidencia que la digitalización de las empresas, cómo ayudarlas para ver cómo pueden ofertar su producto a través de una plataforma digital, yo creo que es algo imprescindible en estos momentos. Es decir, por eso le doy mucha importancia a este programa. Sí, no, claro, y eso, lo grande es que tenemos cuántos años diciéndolo, 6 o 7 años, claro, diciéndolo. Hay que reconocer que el ministerio ha sido pionero del tema de la digitalización, y que el ministerio lo asumió como propio. La geolocalización. Geolocalización de los negocios, pero que el mismo ministerio lo asumió como propio cuando tiene la ventanilla virtual y la misma certificación MIPYME, que antes tenían que venir aquí a la capital a llenar un formulario y dejarlo y esperar 24 horas. Eso eran 10 o 15 mil pesos para la persona que viniera de Lía Piña, por ejemplo, a buscarlo. Y hoy en día tú lo claro, una empresa que esté interesada en beneficiarse de este programa, ¿qué tiene que hacer? Llamar al teléfono que tiene el anuncio, está en las redes, Claro, tiene un teléfono y se suscribe por 6 meses, va a estar disfrutando de todo eso gratis, de Claro Cloud, de Office, de todo, de Teams, todo gratis. Y si ve que realmente le acomoda y le resuelve, pues entonces ya después las mensualidades son realmente bajas, y puede... Lo que es importante también, que lo dijimos en el lanzamiento del valor de lo nuestro, en el podcast que hicimos después, lo importante es que la gente entienda que la digitalización es para todo el mundo, porque por ejemplo una repostera puede pensar que eso para ella no puede digitalizar su negocio, pero eso es mentira, porque ella puede promover su negocio por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, puede hacer videitos, puede dar clases por Instagram también, como hay mucha gente dando clases. Aquí los muchachos mismos me dijeron, los que van a los gimnasios y tienen una rutina, me dijeron que no, que ellos siguen con su entrenador por la tableta, sí, y el fulano le da su clase normal, ellos en su casa y él en donde sea. Y así, o sea, las clases de Zoom, las mujeres con el tema de Pilates, o sea, todo se puede, no es que se digitalice completamente, porque un colmado no se puede digitalizar, pero puede estar georreferenciado, puede contactar a su cliente y recibir pedidos por WhatsApp, puede hacer un montón de delivery mismo, o sea, puede hacer un montón de cosas por la vía digital, que ciertamente que el que no está en eso hoy en día la tiene de perder. Lo otro es los medios de pago. O sea, ya el efectivo cada día menos, porque se ha probado como medio de contagio. Además, cuando tú no te puedes trasladar, tú puedes tener un plomero en tu casa y tú estás aquí en la oficina, y el plomero simplemente te manda por WhatsApp el número de cuenta y la cédula, y tú le mandas su cuarto sin tener que trasladarte a ningún lado. Entonces, ¿por qué no usar los medios que nos facilitan la vida, no? Claro. Yo pienso que esta situación, esta crisis sanitaria y lo que se presentó con lo que tú señalabas anteriormente, con el caso de las empresas no formalizadas, es decir, fundamentalmente son las micro, y que
efectivamente están viviendo una situación difícil precisamente por eso, por no estar formalizada. Creo que le brinda una oportunidad brillante en esta ocasión de ver cómo pueden formalizarse. Además, se le ha facilitado a través del impuesto sobre la renta la forma de esa formalización. Y aquí el ministerio mantiene un programa de formalización. Formalización. Yo creo que ellos, viendo la realidad que han tenido que afrontar ahora, pienso que de alguna manera tendría que entender que lo mejor es estar formalizado, ¿verdad? Sí, claro. Tenemos que asumir también que tenemos una tarea muy grande por delante de comunicación, porque todavía la imagen de la DGI que tiene la gente en la cabeza, sobre todo los chiquitos, es terrible. Y tenemos que llevar la imagen de que realmente las cosas han cambiado y que el programa, por ejemplo, de régimen simplificado de tributación es lo que todo el mundo quiere, realmente en simplicidad, en facilidad, y eso lo que hay que darlo a conocer. Entonces es una tarea común, ¿no? de ellos de aceptar formalizarse y nosotros de venderle que las cosas han cambiado y que pueden ser mucho mejor de lo que yo pienso. Sí, finalmente, Ignacio, yo he visto que el ministerio se ha convertido prácticamente en una universidad virtual, porque hay muchos cursos de capacitación, hay muchos cursos de orientación, de debate siempre sobre el sector PYME, incluso hasta el sector cultural. Vi que celebraron un diálogo. Y esto realmente se ha mantenido de una manera constante, es decir, ha sido muy constante este tipo de actividad virtual a través de las redes. Y quisiera más o menos que tú nos comentes ya finalmente qué impacto ustedes han tenido con esto. Así que, por ejemplo, si se mide el impacto en las redes del ministerio, ha sido bastante positivo, sí, ese impacto. Pero en términos de participación, en términos de lo que ustedes entienden que ha asimilado la gente que se ha entregado a estas capacitaciones y a estas acciones que ustedes han emprendido de orientación al empresario MIPYME, ¿qué tú entiendes y realmente cómo se han sentido? No, bien, mire, yo pienso, yo de los dos lados, pues yo como parte del ministerio me siento muy orgulloso de participar, de estar aquí, porque veo que el ministerio, o sea, la imagen del ministerio hoy en día es muchísimo, muchísimo mejor que hace 8 años atrás, ¿no? Realmente estamos muy cerca de ser lo que nosotros decimos siempre, que es el ministerio, la institución pública que más cerca está del empresario. Y yo creo que todo eso nos ha ayudado un poco. Por ejemplo, la que tuvimos el otro día con el sector de bares y restaurantes fue muy bien aceptada. Correcto, sí. La gente lo apreció mucho. Tuvimos una gran cantidad de irse preparando de gente conectada. Para cuando llegue el tiempo. Exactamente. Ustedes tienen 2 o 3 semanas todavía para abrir. Vamos a comenzar a ayudarlo. Aquí tienen gente que lo puede ayudar a quitar el collo del camino. Muy buena acogida tuvimos con eso y muchas peticiones después del seminario. Y con los demás temas también, otro también en el sector que está muy agradecido al ministerio, que no es tradicional, es el de industria creativa. O sea, el sector artístico está muy agradecido de que el ministerio se esté metiendo en el tema y que lo está ayudando desde el punto de vista de empresa, ¿no? Porque ahí trabajamos de cerca con el Ministerio de Cultura también. Pero el tema principal de nosotros es que ellos vean que es un servicio y que tienen que verse ellos como empresarios y tienen que saberle sacar jugo a eso como empresarios y que podemos exportar ese servicio también porque es un negocio. Entonces, para eso estamos nosotros, obviamente trabajando coordinadamente con las demás instituciones, y creo que hay mucha gente entusiasmada de parte y parte. O sea, hay mucha gente en las instituciones, en el ministerio y en las instituciones hermanas nuestras también, que quieren hacer la cosa diferente. Yo creo que realmente estamos dejando el ministerio en un nivel sumamente interesante para el equipo que venga detrás, del color que sea, pero yo creo que hemos cumplido con la labor que nos propusimos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a don Ignacio Méndez, viceministro de Fomento a las MIPYMES en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Así es que muy agradecido de su sintonía. Llegamos al final de esta propuesta de la noche por Digital 15, así que los invitamos para que nos siga siempre
de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche. Que tengan un buen fin de semana.